Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de las tendencias migratorias en México y la crisis de menores en España. Para poder entender hacia dónde podría dirigirse las políticas migratorias en México, pues es importante hablar de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. También debemos de analizar la situación de los migrantes que están atrapados en este momento en territorio mexicano. Haciendo un recuento, México ha sido por mucho tiempo un país de origen de muchos de los migrantes, en la cual la mayoría están en Estados Unidos. También ha sido un país de tránsito de un número muy importante también de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Y el día de hoy se está convirtiendo en un país, además de expulsor, también de receptor de tránsito de migrantes, se está convirtiendo en un país ya receptor de migrantes ante la problemática de poder atravesar la frontera hacia Estados Unidos. Y pues tenemos que hablar de ello. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde podríamos dirigirnos? ¿Cuál es la situación para aquellos que no estén familiarizados con el tema de los flujos migratorios por nuestro país? Joe Biden, para detener estos flujos migratorios, recordemos que al inicio de la administración de Joe Biden estaba ya bastante intensa la movilización de caravanas de migrantes que pasaban por territorio mexicano y llegaban hacia Estados Unidos, pese a que López Obrador mandó a la Guardia Nacional para meter cierto orden, regularizar y poner en orden los migrantes que iban entrando en nuestro país. La realidad es que los flujos migratorios continuaban bastante intensos. Ante esto, Joe Biden saca una aplicación a través de teléfono celular, en donde los migrantes que necesitaban o se podían solicitar un refugio a Estados Unidos, lo que tenían que hacer era solicitarlo mediante la aplicación, pero esta aplicación solamente funcionaba en el sur de nuestro país. Podían hacerlo desde sus países de origen o en el sur de México, pero no podían hacer estos trámites ya en la frontera norte de nuestro país, ya listos para llegar a Estados Unidos. Esto lo hace Joe Biden para evitar que continuaran llegando los flujos de la manera que lo estaban haciendo. Funcionó relativamente, se regularizó en cierta forma la llegada de estas personas hacia Estados Unidos, pero metió en problemas al sur de nuestro país. Empezó a haber más personas en Chiapas esperando que sus solicitudes fueran aprobadas para continuar su camino. También aquí en Ciudad de México empezó a haber cada vez un mayor número de migrantes que estaban en espera de esta aplicación y también así como de un permiso para poder seguir transitando en nuestro país. Y el día de hoy pues siguen ahí. Joe Biden, ya casi al final de su mandato, por un buen rato empezó a detener la entrega de citas de estas personas que estaban haciendo su solicitud a través de la aplicación, debido a que los flujos de los cruces de indocumentados subieron. Joe Biden decía que si el número de personas que pasaba hacia Estados Unidos estaba sobre los 1,500, no había problema, continuaría con la emisión de estas citas para los asuntos de asilo, pero empezó a haber hasta 1,800, 2,000 intentos de cruce al día, lo cual hizo que Joe Biden suspendiera por varios periodos el otorgamiento de estas citas, lo cual, bueno, pues empezó a hacer que los migrantes que estaban aquí en México se tardasen más en poder continuar su camino hacia Estados Unidos. Y una vez que llega Donald Trump no solamente desaparece esta aplicación, sino que no reconoce todas esas citas que ya se habían dado. Personas que ya estaban listas para ingresar a Estados Unidos el día que Donald Trump toma posesión, se les dice no puedes entrar porque el nuevo presidente no reconoce estas citas. Entonces te tienes que quedar en México, ver qué es lo que vas a hacer, porque no se les informa si iba a haber algún tipo de prórroga o algún otro programa, y pues los dejan ahí en el desamparo. Y al día de hoy mucha gente aún sigue atorada aquí en México, viendo la posibilidad de pasar de manera irregular hacia Estados Unidos, lo cual es bastante complicado.
pero también el no poder regresarse a sus lugares de origen debido a que pues no tienen los medios económicos necesarios igual, y si salieron escapando de diversas situaciones, violencia o pobreza, pues no quieran regresar a ellos, y eso ha hecho que muchos de ellos cambien precisamente su intención de ir a Estados Unidos o regresarse a sus lugares de origen, y ya han empezado a ver a México como un lugar en el que pueden ya quedarse a intentar rehacer su vida. Tenemos un artículo de Carolina Gómez Mena titulado Transamago de Trump, 80% de migrantes valoran permanecer en México. Aquí, bueno, nos presenta exactamente esta problemática en donde dice que pues, la política migratoria establecida por Donald Trump ha incidido en que las personas en movilidad replanteen sus proyectos. Esto lo aseguró Mario Monroy, coordinador de integración local para la Casa Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes. También dijo que pues las personas en movilidad se evidenciaron el año pasado. 65% de estas tenían planeado llegar a Estados Unidos y solo el 18% estaban pensando en llegar a México. Esta situación también de quedarse en México fue incluso desde la administración de Joe Biden, ante pues lo tardado que estaba haciendo el pasar, pero en algunos lugares de México, específicamente en Monterrey, empezó a haber trabajo y muchos migrantes decidieron ya quedarse ahí. Otros tantos, recordemos que en la construcción del Tren Maya parece ser que también se les dio trabajo a la comunidad migrante que estaba por esa área, y pues muchos decidieron quedarse. Bueno, esa es la situación de lo que está ocurriendo ahorita con estas personas que quedaron atrapadas, que no pueden continuar hacia adelante, no pueden regresarse, pues no les queda más que empezar a pensar seriamente en quedarse en nuestro país. Y pues evidentemente esto trae problemas aquí en la Ciudad de México, y tenemos este artículo de Josefina Quintero: vecinos de Azcapotzalco rechazan apertura de albergue para migrantes. Nos dice que un grupo de personas han estado protestando por el intento de instalación de un albergue en el lote conocido como el Gran Mural. Vecinos de las colonias Nueva Santa María y Clavería en Azcapotzalco bloquearon el eje 2 norte, Eulalia Guzmán, a la altura del Plan de San Luis, lo cual, bueno, pues ha creado un caos en la Ciudad de México. Hay bastantes protestas, y pues el día de hoy ya también se suman a estas protestas estas familias que no quieren los albergues en sus colonias. No es algo nuevo, recordemos, ya se había hablado en la delegación Cuauhtémoc, ya estaba viendo esos problemas, en Tláhuac también, en varios puntos de la ciudad. La comunidad, pues los vecinos no quieren a los migrantes en sus colonias. Aquí dice que vecina de la colonia Nueva Santa María aseguró que la desatención generó molestia y rechazo de vecinos en las alcaldías Cuauhtémoc, Tláhuac y Venustiano Carranza, porque ante la falta de servicios básicos como baño, luz y agua, la gente que vive en los albergues para subsanar la carencia ocupan las áreas públicas con el fin de satisfacer sus necesidades, y dice que no quieren eso en nuestras colonias, lo cual es un tanto pues lo que se intenta hacer con esta adaptación de lugares como albergues, es precisamente que los migrantes tengan un lugar en donde estar y no causar una molestia en la vía pública. Si no los meten en ningún lugar, y es algo que tendrían que estar informando a las familias, el otorgarles un lugar para quedarse es precisamente para que estén seguros y las condiciones higiénicas sean las mejores. Entonces, el no permitirles que los migrantes puedan tener un lugar donde quedarse, pues los migrantes, ante la desesperación, pues van a regresar a los mismos lugares en donde han estado establecidos en los últimos días, en los últimos ya meses, puesto que ellos están a la espera de alguna respuesta por parte de Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, y en el cual, pues lo que intenta el gobierno es precisamente darles un lugar para que ellos puedan estar sin causar estas molestias a ninguna persona. Es un tanto complicado el poder atender las necesidades de los migrantes si no se cuenta con la concientización de las personas aquí en México. Y esto es algo de lo que ya habíamos mencionado, que era de los riesgos que podrían verse y que apenas van empezando, que hacia futuro, si no se concientiza, si el gobierno, aparte de las obras que está haciendo para intentar ayudar a los migrantes,
no sale y empieza a hablar con la población, decirles que es un tanto incómodo, pero que la migración lo que va a hacer es permitir que muchos empresarios, pequeños empresarios, tienditas, comerciantes puedan crecer económicamente con la contribución de la comunidad migrante. Recordemos que en Estados Unidos se ha manejado muchos estudios acerca de la contribución que hacen los migrantes para cada nación. Apenas ante el discurso xenófobo de Donald Trump, Claudio Sheinbaum lo dijo bastante bien, sacó los números de cómo los migrantes, si bien es cierto que a México mandan casi 65 mil millones de dólares en este 2024, 63 mil millones de dólares en el 2023 y han estado gastando bastante dinero a México. La realidad es que esta comunidad migrante que está ahorita todavía a la espera de saber si se va a ir o se va a quedar, produce económicamente, sí puede dejar a ganar dinero a las localidades en donde esté, porque empiezan a impulsar a que crezca la economía. Entonces no es algo negativo, es bastante molesto, bastante incómodo. Puede ser, pero creo que si el gobierno de la Ciudad de México hace una buena labor, las afectaciones serían menores. Y esto es algo que se va a ver en diferentes puntos, en todos los lugares en donde lleguen los migrantes, va a haber ese inconveniente, y si no se le informa a la gente, si no se les da también soluciones a las demandas que la misma población está solicitando desde hace tiempo, pues evidentemente no va a poder haber ese entendimiento hacia las autoridades. Tranquilamente aquí los vecinos de la Ciudad de México han de decir: ¿cómo voy a creer que nos vas a tener bien si te hemos estado pidiendo tantas cosas por un buen rato y las necesidades son demasiadas, y el día de hoy todavía quieres que traigas, que te acepte a estos migrantes que nos vas a dejar aquí? Bueno, es mucho trabajo de concientización. Sabemos que es bastante incómodo, pero a la larga esto puede ser bastante benéfico para las colonias en donde se establezcan los albergues para estos migrantes. Bueno, tenemos que estar conscientes de lo que podría pasar, hacia dónde va, y para ello, pues tenemos que ver lo que está pasando en España. Tenemos un artículo de Armando G. Tejada. Dice: polémica en España por el reparto de 4.400 menores migrantes. Aquí dice que el Partido Socialista Obrero de España, el PSOE, acordó con la derecha del independentismo catalán de Junts per Catalunya el reparto de unos 4.400 menores extranjeros no acompañados, en su mayoría de origen marroquí, que se encuentran concentrados en la isla Hierro y en Ceuta. Las Islas Canarias llevan reclamando desde hace más de un año la resolución de un problema que empeora cada día: la situación de los más de 4.000 menas que viven en sus centros de acogida saturados y sin personal suficiente para atenderlos. Muchos llegaron a España después de una larga travesía en el mar, en la que perdieron a sus familiares y quedaron huérfanos. El PSOE y el Yaxcat anunciaron un acuerdo para que el reparto de los menores sea en Madrid y Andalucía, los cuales acogerían a la mayoría, 806, 786 respectivamente, mientras que Cataluña asumiría la tutela de 26 y el País Vasco de 84. Los demás se distribuirían en el resto de las regiones. Esto es algo que, en nuestro boletín informativo de este mes de abril hablamos de lo que está haciendo en Estados Unidos, en el cual quitó la ayuda hacia los menores que estaban llegando a el acompañamiento, aunque recientemente un juez ya echó atrás esa resolución de Donald Trump. Si la derecha no le interesa que sean menores, ellos van en contra de todos los migrantes, y al menos esto que pasó en Estados Unidos ya se revirtió, pero en España también se están viendo ya acciones en contra de los menores migrantes. Si bien que los partidos de izquierda, sobre todo el PSOE, está buscando cómo acomodar a estos niños que ya llevan un año sin poder tener un lugar fijo, el partido, el partido de oposición, de ultraderecha, que ha venido a México también a querer ingerir Vox, está queriendo implementar acciones en contra de estos menores.
Tenemos esta nota de Alejandro G. Tejada. Dice, insta Vox a regresar a los niños migrantes no acompañados a sus países de origen. Dice que la extrema derecha de Vox, que sustenta varios gobiernos autónomos del Partido Popular, como el de Valencia y Aragón, aseguró que los menores extranjeros no tutelados deben estar en Marruecos en su hogar con sus padres. E instó a las administraciones autonómicas a no respetar la ley y hacer caso omiso al plan que estableció el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, quien acordó con la derecha nacional catalana el traslado de los más de 4.400 menores que permanecen desde hace más de un año en las Islas Canarias. El vocero de Vox al Congreso de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, aseguró que nosotros no queremos menas en ningún sitio. Cuanto más se empeñe el PSOE en repartir inseguridad y en aumentar el efecto llamado a la migración masiva, más alto y claro lo diremos. No queremos menas en Bilbao, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en ningún sitio de España. Y aquí vemos esta misma tendencia de lo que hace Donald Trump, en el cual pues la xenofobia sale a relucir. No les interesa que sean menores, ellos ya los ven como criminales, inclusive siendo menores, e intentan regresarlos. Aquí fue lo mismo que quiso hacer Donald Trump en la información que compartimos en el boletín informativo, donde les quita la ayuda. Si bien es cierto que los casos de migración en Estados Unidos, el migrante tiene que pagarlo por sí mismo, a diferencia de cualquier delito civil en Estados Unidos en el cual se cuenta con un abogado de oficio, los asuntos migratorios no son así. En Estados Unidos, el migrante paga todo su proceso, pero la ley sabe que los menores, al ir sin acompañamiento, no tiene que enviar por ellos. Inclusive Donald Trump los estuvo llevando a que testificaran sin un abogado presente, lo cual, bueno, pues ni un niño que podría justificar, ¿no? Que podría testificar si no sabe nada. Y hay una ley en Estados Unidos que les permite que les asignen un juez, un abogado para que los defienda. Lo había quitado Trump, ya un juez echó abajo eso y los niños están teniendo nuevamente esta asesoría o representación legal en asuntos migratorios. Pero vemos aquí también como Vox hace lo mismo que hace Donald Trump, el no ver los derechos humanos, el querérselo saltar y decir, ahí están los derechos humanos, hay acuerdos internacionales para proteger a estos niños, pero pues soltémoslos, no los veamos y regresémoslos porque para nosotros son criminales, aunque sean menores. ¿Por qué no regresarlos a su país de origen? No faltará quien dice, ¿no? Pues que su país sea el que se haga cargo. Pero hay una razón por la cual los migrantes están saliendo. Y salen por muchos problemas que evidentemente sus países no están pudiendo subsanar. Y si me lo pregunta o lo llegase a comentar alguien de Estados Unidos que dice, pues no es problema de nosotros, la realidad es que sí es problema de Estados Unidos. Y en este caso también de lo que es el sistema capitalista. Los migrantes cuando salen por las políticas de un sistema capitalista impulsado por Estados Unidos que crea pobreza y violencia en todo el mundo. Y que atrás de esas dos grandes causales de migración está Estados Unidos, está el capitalismo. Y si vemos, pues, cuántos norteamericanos, españoles están en todo el mundo, ¿y por qué no se quedan en su país? Siempre hay razones, diferentes razones por las cuales las personas tienen la necesidad de emigrar. Y pues evidentemente, si alguien salió del país que haya salido, llámese quien sea, llámese de México, inclusive de Estados Unidos, ¿cuántos norteamericanos no están viviendo en nuestro país? Porque en Estados Unidos no pueden vivir con el salario que tienen, con las pensiones que les dan allá, no les alcanza, entonces vienen a vivir a México o a cualquier otro país que les convenga porque su moneda vale más y llevan una mejor vida, y son de las tantas cosas en las cuales se comprende los flujos migratorios, la movilidad humana. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, que la parte de la movilidad humana, esta migración, la migración irregular, tiene una causal que es el capitalismo, que es el que los obliga. Entonces a los niños no se los puede regresar a un lugar de donde vienen escapando. Hablábamos hace algún tiempo de las personas de la comunidad LGTBQ y más, la cual, ¿qué va a pasar cuando ellos sean detenidos y sean regresados a un lugar que los expulsó por su preferencia sexual? Los están regresando nuevamente a que tengan los mismos problemas por los cuales escaparon. Esas son unas de las tantas caras de lo que es la migración el día de hoy en nuestro país. Bueno, estamos ante la antesala de algo, de que si no se maneja bien la información para que todos los mexicanos sepamos que
Si bien es cierto que el tener tantos migrantes que de repente llegaron y que es incómodo, es molesto tenerlos ahí, no necesariamente tiene que ser algo negativo, que con buenas políticas públicas, con un recibimiento afectuoso hacia los migrantes, así como el que nosotros pedimos a nuestros migrantes que están en Estados Unidos, que son muchos más de los que tenemos aquí, creo que se puede trabajar y hacer algo para que tanto los migrantes que van llegando puedan salir de sus problemáticas, pero también para ayudar a nuestras comunidades aquí en México, que los están recibiendo también para que ellas también se vean beneficiadas por estos migrantes. Estos migrantes van a recibir dinero de remesas de muchos que tienen allá. Van a trabajar inclusive muchos por menos dinero de lo que le pagarían a alguien aquí en México. Van a empezar a pagar rentas poco a poco, van a empezar a consumir en la tiendita de la esquina. Van a hacer muchas cosas que van a impulsar la economía local en los lugares en donde se asienten. Trataremos de buscar la información. Hace algunos años pasó en Tijuana, en el cual llegaron migrantes haitianos que no pudieron pasar a Estados Unidos. Les dieron un lugar donde nadie quería vivir en Tijuana y lo echaron a andar. Hicieron una colonia y el día de hoy es una colonia funcional en la cual ya tiene servicios, y lo mismo podría pasar aquí en México, pero se necesita una buena administración. Creemos que el gobierno de Clara Brugada lo va a saber manejar. En las reuniones que he podido participar y he escuchado a la gente que está a cargo de esto por parte del gobierno de la Ciudad de México, creo que es gente que sabe, gente que está capacitada y que sabrá cómo resolver este problema. Bueno, por mi parte es todo en esta entrega. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.